Bien, algunas demostraciones, vamos a ver acá. Voy a hacer la demostración del teorema de encaje. ¿Okay? Recuerden, el teorema de encaje dice lo siguiente: si tengo f, g y h definidas en un entorno restringido de x0 y tengo que, digamos, la f está entre medio de la g y la h en cuanto a desigualdades, la f está entre medio de la h y la g, y el límite de la h y el límite de la g existe y es alfa, entonces el límite de la f existe y es alfa, cuando x tiende a x0, ¿no? Entonces voy a hacer la demostración, lo que voy a probar es que existe este límite por definición. Entonces lo que primero arranco es, sea un epsilon positivo, y quisiera encontrar un delta para el cual funciona la definición de límite, epsilon delta para la f, ¿no? Entonces, repito, ahora arranco con un epsilon positivo. Entonces, voy a usar las definiciones, no, perdón, las hipótesis, la segunda hipótesis, la segunda I, que es que el límite de g y h existe y es alfa. O sea que para ese epsilon, como el límite de h existe y el límite de g existe, entonces, repito, para ese epsilon existe un delta 1 positivo tal que h menos x, h de x menos alfa es menor que epsilon si el x menos x0 está en este entorno restringido. Eso sería la definición epsilon delta 1 para la h. Y para ese mismo epsilon existe un delta 2 positivo tal que la g en valor absoluto, o sea, g de x menos alfa en valor absoluto es menor que epsilon si estoy en este entorno restringido definido por el delta 2. Bien, entonces lo que hago ahora es tomo el mínimo de esos dos números, el mínimo de delta 1 y delta 2. Este delta es un número positivo, porque ambos son positivos, delta 1 y delta 2. Y entonces lo que vale es, si yo en vez de poner en este entorno pusiera, en vez de delta 1, pusiera delta, también valdría esto. Y también valdría esto, porque el delta es el más chico de los dos. O sea, o es el delta 1 y por lo tanto vale, o es más chico y por lo tanto sigue valiendo. O sea, para este delta, si en vez de poner delta 1 acá, y repito, delta 2 ponen delta, estas dos desigualdades valen. ¿Y qué son estas desigualdades? Estas desigualdades las voy a escribir, digamos, sin valor absoluto. Y sin valor absoluto, esta desigualdad es esta. Es h está entre alfa menos epsilon y alfa más epsilon. Si el x menos x0 es menor que delta, como recién dije. Y la otra sería igual. ¿Ok? O sea, estas dos valen si estoy en este entorno restringido. Eso sería usando la hipótesis 2. Hasta ahora usé solo eso. Bien, y ahora voy a usar, en realidad de esta desigualdad voy a usar este pedazo que está acá y este pedazo que está acá. Y después voy a usar la I. La I es esta desigualdad. Entonces, yo sé que esta desigualdad va a valer por la I y estas desigualdades van a valer siempre que esté en este conjunto. ¿Sí? O sea, esto va a valer si estoy acá. X menos x0 es menor que delta. Pero esta, digamos, esta que tengo acá, para la f escrita en valor absoluto, es que la f menos alfa, porque fíjense que tengo alfa menos epsilon, alfa más epsilon, f menos alfa en valor absoluto es menor que epsilon si estoy acá. Y esa es justamente la definición epsilon delta para la f. Es decir, dado este epsilon, eligiendo delta 1 y delta 2 con estas condiciones, agarro el mínimo y ese es el delta que funciona para la f. ¿Sí? Esa sería la demostración del teorema de encaje. Bien. Vamos a hacer la demostración de
este teorema, que lo dije creo que hace 2 videos, si f de x está definido en un entorno restringido de 0, entonces si tomo un número cualquiera real, no nulo, el límite de f de x cuando x tiende a 0 es alfa, si solo si, bueno, en realidad, perdón, entonces si el límite de esto es alfa, entonces el límite de f por k de x cuando x tiende a 0 es alfa. Voy a recordar primero, antes de hacer la demostración, que digamos, a ver, ponerle un k, acá hice un ejemplo, tengo f de x, puse f de 2x, ponerle un k en general es como, digamos, estirar o comprimir el eje x, pero el 0 queda fijo. O sea, el 0 quedó fijo, pero yo en este caso si pongo 2x se comprime. Pero digamos, la altura, si hago el límite para x tendiendo a 0, la altura de f de x cuando x tiende a 0 es la misma altura de f de 2x, por ejemplo, cuando x tiende a 0. Y eso es el teorema, o sea, este límite y este límite dan lo mismo. Si este existe, el segundo existe y es igual. Ese es el teorema. Lo hice con un k igual a 2 ahí. Bien. Acá, igual que antes, voy a hacer la demostración por definición. Entonces, sea un epsilon dado. Ahora, la hipótesis es que este límite existe, o sea, existe un delta tal que f de x menos alfa es menor que epsilon si estoy en este entorno restringido de 0. Estoy tendiendo a 0, o sea, esto es valor absoluto de x entre 0 y delta, ahí, en esa región. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Si tomo una variable x grande, la voy a llamar esta, si la x grande está entre 0 y delta sobre valor absoluto de k, k es el número este, que no es nulo, así que puedo dividir por valor absoluto. Entonces, multiplicando por valor absoluto de k esta desigualdad, uno tiene esta desigualdad. Porque esta me da delta y el valor absoluto de k se puede meter adentro y queda esto. O sea, repito, si tengo una variable x grande que está en este entorno reducido, ¿sí? Entonces k por x grande está en este entorno reducido. Entonces, fíjense que justamente el x chiquita está entre 0 y delta, y si llamamos k por x grande x chiquita, es el mismo entorno. ¿Okay? Entonces, lo que digo es, f de k por x grande menos alfa es menor que epsilon si estoy acá, porque esto es lo que dice exactamente eso. O sea, si la variable x chiquita está acá, f de x chiquita menos alfa es menor que epsilon. O sea, f de x grande, que es f de x chiquita menos alfa, es menor que epsilon. O sea, yo he probado que esta nueva función, f de k por x grande menos alfa es menor que epsilon si la x está grande, está en este entorno restringido. O sea, estoy probando por definición que el límite de f de k, x, cuando x tiende a 0, este x sería el x grande, ¿no? Pero es la misma variable, no me interesa, es una variable. F de kx cuando x tiende a 0 es alfa también. O sea, hemos probado por definición eso. Bien. Finalmente, el cambio de variable lineal también se puede probar, no es muy difícil. ¿Sí? El cambio de variable lineal sería el siguiente: si f de x está definido en un entorno restringido de x0, entonces el límite de f de x cuando x tiende a x0 es alfa, si solo si el límite de f de t más x0 cuando t tiende a 0 es alfa. Acá, primero voy a plantear lo que es esto geométricamente. Esto es simplemente lo siguiente. Supongamos que acá dibujé una f de x típica, definir un entorno restringido de x0 y con límite alfa. Entonces lo que tengo es una función cuyo límite es alfa cuando x tiende a x0. Si yo tomo la función f de t más x0, el gráfico más o menos es este que está acá. Y lo que habría hecho es simplemente correr este gráfico a 0. O sea, si yo le empiezo a
a dibujar, corrí, el x0 fue a parar a 0. Pero después no modifiqué nada, solamente lo corrí. Así que el límite, si este límite es alfa, este límite cuando t tiende a 0 va a ser alfa. Esa es básicamente el teorema. Voy a hacer la demostración, o sea, esta implicación es equivalente para los dos lados. Voy a hacer una implicación, la que va de acá, o sea, supongo que esta es la hipótesis y voy a probar esta. La otra, la que da la vuelta, es un ejercicio, es igual que esta prácticamente. Y se hace así. Bueno, la hipótesis es esta, entonces que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es alfa, o sea, dado un epsilon 0 existe un delta tal que f de x menos alfa es menor que epsilon si estoy en este entorno restringido. Esa sería la definición esta. Luego, si yo llamo t igual a x menos x0, o lo que es lo mismo, t más x0 es x, entonces fíjense, esta condición x menos x0 es t. O sea, estoy diciendo, si el t está entre 0 y delta, entonces f de x es t más x0, f de x menos alfa es menor que epsilon. Luego, estoy diciendo que por definición, digamos, esto ocurre si el t está acá. Y esto por definición es simplemente que el límite de f de t más x0 es alfa si t tiende a 0. O sea, repito, la hipótesis es que para todo epsilon hay un delta tal que esto pasa. Y si eso pasa, llamo t a esto y hago el cambio. Y entonces para todo epsilon existe un delta tal que esto pasa si el t está acá. Y eso por definición es el límite ese. O sea, es este límite. Y esa es la demostración.